faisard de en pocomas de 1 mai, et il 30 €. Il ré Felipe Vissoplara 50 vela. Un numéro muet spécial para cualquiera, lo cierto es que no hay nada en zarzuela preparado. Este monarcano et de festejo point por ahora lo único fijo es que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acunará 1 million de moneda conmemorativa de 30 € con el escudo real impreso a color. Su valor sera de 30 €. Estará acunada en plata, grande, de 33 mm et 18 grammes, por una cara, llevará el perfil de Felipe V y por otra, su escudo de arma, pero con una particularidad, el escudo se verá en color. Felipe V sigue siendo el rey más joven de Europa, pero ya se le nota en su aspecto el peso de lo ano y de la responsabilidad. La cana cubre en su pelo y su barba, además de estar más delgado que cuando era príncipe. Pero como este hombre que llega a lo que mucho llaman la edad dorada, el repasa por el comedor del Hotel Reconquistado Vigo. En la mano lleva una casuita de fave que acaba de coger del buffet tras la cola, como todo el mundo. Sabe que cela comerá fría, lo que todo lo anotan el almuerzo previo a lo premio princesa de Asturia. Porque la gente no le dejará ni probarla. Pero no le importa point et part del trabajo. Luego le subirá un buen plato a la habitación. Ahora sonríe, haciendo lo invitado y demuestra mucha amabilidad. Felipe V est paciente. Este monarca sería incapaz de decirle a nadie, porque note que la pieza es una de sus principales diferencias con su padre, Juan Carlos I, el carácter opuesto de ambos monarcas. De aquella frase dirigida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que le valió a su padre uno de sus últimos momentos de popularidad. Cicerón camisetas y hasta politono, pero el soberano actual llama lo haría. Felipe V est prudent. Sans margen a la improvisación, el carácter de Felipe de Borbón y más parecido a su madre, el recarece del carisma o la célebre campechania de Don Juan Carlos. No se permite la improvisación. Cuando llega un país de viaje oficial, ha devorado en toda la información que ha quedado en su mano. Cuanto más sabe, más quiere saber. Felipe V est prudent. La corona est una institución sin poder cuya raison de ser imprimée comme tido et, el de dar una imagen. La falta de ejemplaridad ha sido el gran factor de desgaste interno de la institución, motivado sobre todo por el caso no, al rey actual no les entra en la cabeza que alguien con la vida resuelta como su cunado se haya metido en semejante lion. Por eso esta es una de las obsesiones de Felipe V, dar ejemplo. Desde que comenzó su reinado han dado lo paso para que la cuenta de la corona son transparentes y los ciudadanos conozcan dónde va cada céntimo de su presupuesto. Poco a poco la casa se va abriendo a la red social, con cuenta de YouTube, Twitter et Instagram. Felipe V ejemplar. Puisque su elección por Leticia Ortiz como compañera de vida, en 2004, haya sido el único gesto de rebeldía que se le conoce al rey, que no permitió que nadie vetara la entrada en zarzuela de una periodista divorciada. La reina es la peor valorada de la encuesta que se realiza en palacio de formas habitual. Pero nadie puede negar que es con el rey un gran equipo. La personalidad de Leticia es un arma de doble filo. A veces le sirve para acercar a Felipe V al pueblo y otra, para anjarlo. Su esposa le ha ayudado a soltarse y a comunicarse mejor. De eso no hay duda. Sobre todo, su matrimonio le ha valido para cinquième a un nombre más cercano que disfruta de la vida al lado de la musique ama. Felipe V y un nombre enamorado. El reto catalán no se puede comparar, como en hecho mucho, con el 23F de Don Juan Carlos. Lo cierto es que Felipe V ha tenido esto último mes su propio reto con el desafío catalán. Tras la pantomima del referéndum catalán el 1 de octubre, la ciudadanía y mucho periódico del exterior se preguntaban dónde estaba el rey, a que se debía el silencio que mantenía desde el 27 de septiembre. El equipo de zarzuela decidió anular todo lo acto de las agendas de la rey para seguir lo acontecimiento desde el Palacio sin distraer
la attention hacia Damas. Et el 3 d'octubre, Don Felipe habla para todo lo español del sudespacio. La ley y la ley se aplica a todo por igual. Nada de diálogo y comunicación. Su palabración non anti-después en lo acontecimiento. El discurso llegó en el momento justo. En tu miras do precipitado. Después hubiera llegado tarde. Felipe vi et opportun au point durant su época como principe d'Asturia erant en lo premio, que dès 1981, llevant su nombre, donde Don Felipe tenía la oportunidad de expresar su verdadero pensamiento tan el único discurso del año que se escribía en zarzuela y no tan el gobierno, ya como retient también en el de Navidad una segunda oportunidad. En su línea siempre se ha podido leer como Felipe vivide a lo español que se sobrepongan a la dificultad que hagan frente al pesimismo, a la frustración y a la desconfianza. La educación de sus hijas como dijo en la última noche buena, para el monarca son los español que cada día batallan para salir adelante con honestidad, con esfuerzo, con valencia y con humildad, lo que hacen que esta nación una nación por la que vale la pena luchar. Felipe vi et optimista. Cuando el regreso de Estado Unido para completar su formación académica, se contrató a Jaime Alfonsin, abogado del Estado, para empezar a perfilar la figura y función del heredero, que no estaba inscrita en el lado de eso es 22 años. La Constitución establece que el monarca nombre y releva librement a los miembros civiles y militares de su casa y eso ha hecho, pero manteniendo al equipo con el que trabajó durante sus años como principe. Esto me falecia el que había sido su jefe de seguridad durante casi 20 años. El coronel Corona, l'oreille acudieron al tanatorio y después, se celebró un funeral en zarzuela. Felipe vi y un nombre de equipo. Felipe vi intenta de desayunar o cenar con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Cada día, na querido dejar la educación de sus hijas en mano de otro. La reina y la centurno por la noche cuando la nina será bebé para levantar si pedían algo o lloraban. Al reloj encanta pasar tiempo con ella, segue su propia palabra mencionando mucho más el amigo que yo a ella, aunque mucho creen que lo decía la que quiere preservar a toda costa la privacidad de sus hijas. El monarca está completamente de acuerdo. No quiere para Leonor y Sofía la infancia que vivió el con su hermana. Titón que mucho les acusan de demasiado restringido con las apariciones públicas de las niñas. El siempre contesta como ya habrá tiempo. Ahora que disfruten y son niñas como toda la demás. Felipe vi y familiar. Una fiesta sin alfombra roja y eso en realidad lo único que quiere hacer el día de su cumpleaños. Pasarlo con su familia y con algo de sus amigos más íntimos. No habrá un festejo. Se baraja la posibilidad de hacer un acto conmemorativo, pero no una fiesta. Edo y día sobre la mesa. La primera, juntar a un grupo de personas de la misma generación que Felipe vi y que hayan destacado en su ámbito profesional o personal, artista, científico, actor. La segunda, proceder una entrada de premio agent que haya hecho algo extraordinario. Personas normales y corrientes que hayan hecho algo por lo demás y que eso les reconocido con motivo del cumpleaños del rey. Lo que no habrá será una alfombra roja, ni fiesta, ni comida, ni invitado VIP que brinden con champán por el rey.